Y también un gusto que nos damos, Roberto Gargarella, jurista, abogado, docente, muy respetado en el mundo del derecho y muy consultado en días como el de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Empezamos con vos, ¿qué te parece? Perfecto. Bueno, dos preguntas re fáciles. ¿Cómo viste el fallo y qué te parece la ley? No, me parece que en general estamos pensando mal estos temas, muy a las apuradas, y yo estaría en contra de tanto el voto de la mayoría como el voto de la minoría. De la Corte, claro. Sí, me parece que digamos, por un lado es absolutamente cierto, tenía sentido repensar la cuestión de las garantías y cómo se aplicaban o no se aplicaban en relación con los represores. Yo creo que es absolutamente importante en un Estado liberal y respetuoso de los derechos de todos asegurar garantías para todos. Y la idea que muchos hacen circular de que los derechos deben ser distintos para unos y para otros es equivocada cuando hablamos de garantías básicas. Nadie debe ser torturado, nadie debe ser sometido a juicio sin debido proceso, etcétera, etcétera. Eso no quita que podamos decir, como a mí me interesa decir, que el fallo de la mayoría, la decisión de la mayoría es equivocada. Hay razones técnicas para decir que es equivocada, hay razones políticas, hay mucha cosa para decir contra el fallo. Pero digamos, dejando en claro que la orientación que tuvo el fallo, la preocupación que tuvo el fallo en un punto crucial es correcta, que es tenemos que repensar cómo estamos aplicando las garantías porque hemos estado fallando, hemos estado tomando decisiones equivocadas. Ha habido decisiones equivocadas que creo que todos hemos reconocido, que se han reconocido. Por ejemplo, digamos, la negación de la prisión domiciliaria para los represores que estaban en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria era un error de cómo se estaba aplicando el derecho, digamos, vinculado también con la política del momento. Entonces, ese tipo de cosas son inaceptables. Eso no niega muchas otras cosas, como por ejemplo, la nueva Corte aparece obsesionada con esta cuestión, que es reparar ciertos problemas en relación con el juzgamiento del pasado, en desmedro de muchas otras cuestiones. No digo simplemente milagrosal, hay mucha cuestión social que le llega a la Corte y la Corte escoge lo que quiere, cuándo quiere, cómo quiere y lo trata del modo que quiere. Digamos, eso es así aquí y en muchos otros lados. Entonces, la Corte está tratando de dar señales sobre cuál es su nueva agenda y es importante que la sociedad señale, vemos problemas acá, porque no merece ser esa la ¿Cuál agenda. es la agenda de esta Corte o de esta mayoría de la Corte para vos, para Roberto Gargarella? Lo que está haciendo, las señales que está dando, bueno, son bastante conservadoras, digamos, en términos de orden, restablecimiento de la autoridad, en términos, digamos, del enjuiciamiento de los represores, digamos, insisto, muchas cosas son sensatas en el fondo. ¿A qué te referís cuando vos mencionás? ¿A cuáles son los hechos a los que estás haciendo mención cuando ves que la Corte tiene una obsesión en esto? Bueno, hay además de este fallo, los pocos recientes meses hay 4 decisiones que se han alineado en el mismo sentido. Una que todos conocimos en el fallo Fontevecchia. Correcto. Otra en el caso de las prisiones domiciliares. Este caso, son 4 decisiones. Entonces, digamos, ha decidido poco, y de eso poco que ha decidido, 4 decisiones han tenido que ver con el tratamiento de los represores. Entonces, está bien, yo insisto. Pero el caso Fontevecchia es con el tema Menem. No, el caso Fontevecchia, digamos, vino a aclarar la relación entre la Corte y la Corte Interamericana de modo muy problemática. Entonces, otra vez, tiene que ver con cómo pensamos la cuestión de los derechos humanos en esta época. Entonces, yo creo que ahí está dando malas señales. Perdón, me quedé afuera. ¿Podemos en un parrafito de lo más sencillo que es el caso Fontevecchia? En un pie de página. No, digamos, había una disputa, si se quiere, de autoridad, quién era la última palabra entre, digamos, la Corte Interamericana y la Corte Nacional. Digamos, una disputa un poco boba, pero en la cual yo creo que las dos cortes han estado involucradas. Y la Corte, en el fallo Fontevecchia, entre otras cosas, lo que viene a decir es: yo decido, digamos, cómo interpreto su jurisdicción, lo que usted puede hacer o lo que no. Entonces, básicamente lo que le dice la Corte Interamericana es: yo soy el último, digamos, yo acá soy el que controla finalmente la pelota. Bien, ahí está clarísimo. El tema era un hijo natural de Carlos Menem cuando era presidente, que fue tapa de la revista Noticias. Entonces el presidente en ese momento inició juicio a la revista Noticias, a sus directores, por invasión de la privacidad. Ahí está todo el tema del debate si es privada o no la vida de un presidente. Y bueno, esto caminó y fue hasta... Llegó a la Corte concedió el planteo a Menem
Y lo que pasó es que finalmente lo que la Corte entiende es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un tribunal de alzada, por lo cual no es aplicable el fallo habiendo fallado la Corte. Eso no puede revisar. Eso fue el punto, digo, que me parece que es lo importante. Y es cierto que va en consonancia con qué falla la Corte Interamericana y cuál es la jurisdicción de aplicación de su fallo. Bien, y esta Corte ahora vuelve a decir lo mismo, digamos, Sí, acá la pelota la manejo yo. Exacto. No, y yo creo que hay otras señales problemáticas. Una muy notable, sobre la cual merece subrayarse, es que se vote 3-2 este fallo. Digamos, es una cuestión sobre la cual, por distintas razones entendibles, la sociedad tiene la piel hipersensibilizada, ¿no? La cuestión de cómo tratamos lo ocurrido en el pasado. Insisto, yo desafío, me parece mal muchos de los presupuestos compartidos en la materia, pero lo que está claro es que todo el mundo sufre sobre la cuestión, digamos, lo padece de algún modo. Y que la Corte, que venía en una tradición de decidir unánimemente los casos difíciles, haya aceptado que la decisión se imponga 3-2, es muy significativo, digamos, y hay mucha cosa para leer ahí ¿Pero qué dentro. quiere decir? Bueno, digamos, primero de todo, digamos, la Corte y muchos de sus integrantes han blasonado la idea de necesitamos decidir, construir colectivamente, construir consenso, que era construir consenso interno y construir puentes con la sociedad en las decisiones que tomamos. Ah, perfecto. Bueno, que en una cuestión totalmente divisiva acepten un 3-2, es que adentro están pasando otras cosas. Yo creo que lo que está pasando es que hay rencillas internas y que alguno dice, bueno, vos querés tomar esta decisión, tomala y te vas a enfrentar, digamos, a la sociedad. ¿Esto es una interna de la Corte? ¿Mal resuelta? Déjame decírtelo a modo de consultorio y desde el punto de vista de un síntoma. ¿Esto es un conflicto más resuelto de la Corte? No, esto es muchas cosas y también refleja, digamos, peleas internas en la Corte, yo creo, o tensiones internas. Entonces, en todo caso, podemos poner todo eso entre paréntesis y decir, es muy preocupante que una decisión sobre un tema tan divisivo se haya tomado 3-2. No merecía tomarse. La Corte no debía tomar una decisión de ese tipo, de este modo. Necesitaba, 1, construir consenso social y 2, construir, obviamente, consenso interno. Digamos, ¿por qué? Porque estamos lidiando con algo sobre lo cual estamos muy divididos. La Corte nos tiene que ayudar a pensar qué es lo que ha ayudado a la Corte a ahondar divisiones, digamos, en el sentido de que no podemos ponernos de acuerdo sobre temas importantes. En todo caso, el consenso se ha hecho contra hoy la decisión mayoritaria, ¿no? Roberto, te aprovecho tu conocimiento jurídico y ¿qué camino le ves a la ley, ¿no? Que está saliendo por ahí, por decirlo de una manera burda, a emparchar una cuestión que estaba sin resolver. No sé cuál es el contenido efectivo. Hay cosas que no se pueden hacer, mucho menos cuando estamos jugando con el terreno de la ley más benigna, porque la ley más benigna lo que viene a decir es, no me importa si esto es en el pasado, en el futuro, en el medio, digamos, lo que importa es la ley más benigna. Entonces decir, no, la ley más benigna es esta, sería paradójico, digamos, sería inaceptable también. Pero supongo que van a hacer otra cosa, que hay territorios que pueden ser aceptables, digamos. Pero vos crees que también va a sufrir, te diría, el embate, por así decirlo, de los abogados defensores, esta ley por inconstitucional. Yo creo que hay margen para hacer algo más sensato y es lo que yo llamaría como un diálogo entre poderes, mucho más si la decisión se toma unánimemente y se la presenta, como creo que puede presentársela, digamos, como un modo de participar en la interpretación del derecho. Y eso es también en desafío a una visión muy tradicional en donde la Corte es la única que habla e interpreta. Y el Congreso, yo creo, tiene todo el derecho de decir, disputo esa interpretación, entiendo que la interpretación es eso. Eso está, digamos, eso es permisible, aceptable y yo creo que inclusive positivo, pero por eso depende mucho qué contenido le den a la ley. Sí, básicamente dicen que el beneficio del 2x1 no se puede aplicar a los delitos de lesa humanidad. ¿Eso qué consecuencias tendría? Imagino que en el caso de Muiña ninguno, pero ¿de aquí en más? ¿Cómo sería? Sí, digamos, lo que está tratando de decir es, hay una interpretación que se ha hecho y que es equivocada, y la interpretación que debe hacerse de lo que nosotros hicimos es esta, que es, nosotros no lo pensamos para ese caso, no debe pensarse para ese caso, en ese momento, digamos, estaba imposibilitado el Congreso decidir en esa materia porque había las leyes del perdón. O sea, hay cosas que se pueden decir para colar una interpretación y participar, si se quiere, en el diálogo entre poderes. Hay espacio para eso. Pero lo cierto es que el camino va a ser seguramente esta Corte u otra, la que venga, expidiéndose sobre esta ley en algún momento. Podría ocurrir. Pero lo que te está preguntando, Diego, en definitiva, y tomando lo que dice Maya, que esta ley dice, no hay 2x1 para lesa humanidad. Suponete que esto es lo que dice simplificadamente. Está bien. Si esto es lo que dijera, y vos sos abogado si lo dice como una nueva ley,
Sí. Digamos, y es un error, ¿por qué? Porque en el reino del análisis de cuál es la ley más benigna, eso es muy claro, lo que importa es cuál es la más benigna, haya sido escrita ayer, anteayer, hace 20 años o 10 siglos atrás, si es que involucraba a esta persona. Estamos en el mismo entuerto. Es el mismo, exactamente. O sea, es vulnerable esta ley que están votando Pero por ahora. eso no, digo, en una presentación posible de esa ley, si lo que dice es, como si dijera, hoy consagramos esto. No, lo que en todo caso pueden decir es, no, la interpretación adecuada de lo que se dijo en aquella oportunidad es esto. O sea, si quisieran hacer una nueva ley, yo creo que es absurdo. Bueno, hasta lo que se conoce apunta a eso, a hacer una ley interpretativa. Y que dice, la interpretación correcta y la única posible para estos casos es esta, ¿no? Y la única posible no, pero digamos, esta es la interpretación que sostenemos nosotros. Eso sí puede decirse. Bien, igual ¿cómo puede ser, perdón, sí. una consulta, cómo puede ser una ley derogada, ¿no? Que es peor que la ley que no existe, digo, hubo una decisión de que no corra más. Entonces, vos podés buscar en la historia la ley que más te convenga, por decirte. No en la historia, sino, digamos, desde el momento que usted cometió el delito. Sí, pero en este caso no se dio, porque cuando se cometió el delito no estaba y cuando lo que pasa es que se trata de delitos permanentes. Esto es lo que argumenta. Claro. Lo que pasa es que lo que argumenta, porque como son delitos de lesa humanidad y permanecen en el tiempo. Exactamente, y de acuerdo con el Estatuto de Roma, entonces argumentan que el delito está permanente y como estaba permanente estaba ocurriendo, quiere decir, ser un delito permanente es que está ocurriendo en el tiempo, digo, como pasa con el secuestro o con las desapariciones, son delitos permanentes en el tiempo, entonces se interpreta que mientras esta ley estuvo vigente estaba ocurriendo el delito, lo cual también es muy forzado. No, eso también tiene que ver con una de las tantas ficciones que quienes trabajan en el área han echado a rodar para trabajar más cómodamente en el área, digamos. O sea, la idea del delito permanente es extraña, la idea de el crimen es tan horroroso, digamos, que merece un tratamiento distinto, también es, digamos, choca con el sentido común. Para mí, una violación, un abuso de bebés, digamos, es tan horroroso como un crimen masivo. Podría tener consecuencias psíquicas eternas para la persona. Pero vamos a derivar del horror. Yo ahora te voy a hacer una pregunta porque quiero entender exacto lo que vos pensás. Rafael Flores. Sí, yo no pretendo discutir con un especialista al que he seguido muchas veces por televisión y me parece fantástico lo que sabe, pero sí quisiera dar mi opinión sobre 2 o 3 cositas. Yo leí el fallo, todo el fallo de la Corte. Desde ya a mí me parece... Vos sos abogado. Yo soy abogado, me parece totalmente equivocado el fallo de la mayoría, me parece equivocado en términos técnicos y me parece terriblemente equivocado en términos políticos. Coincido en que sin duda hay un clima nuevo dentro de la Corte donde se puede percibir tensiones internas, discusiones que apuntarán a la posible jefatura, digamos, o presidencia, para decirlo así, de la Corte, en fin, cuestiones sobre las que se puede especular mucho. Ahora, hay algo en el fallo de Maqueda que me parece muy claro, precisamente cuando él habla de un delito permanente en el cual no hay una sucesión de leyes, sino lo tengo anotado para decirlo bien preciso, ¿no? Una coexistencia de leyes. Una concurrencia. Una coexistencia o concurrencia de leyes, y que al momento de la condena se tenía entonces que aplicar la ley que estaba vigente en ese momento, que no contemplaba la aplicación del 2x1. Eso sería desde el punto de vista técnico, digamos, y los técnicos los que saben más de esto, tendrán opiniones para un lado o para el otro. De todas maneras, estamos hablando de hechos aberrantes, estamos hablando de la desaparición de personas, que es eso lo que la hace permanente. La persona desapareció, no está, y mientras no está, sigue estando el delito. Al momento de la condena no estaba la persona desaparecida. En ese momento tenía que haberse aplicado la ley que estaba vigente.